Después de un accidente automovilístico, mi amigo y yo renacimos los dos, en nuestra vida anterior. Yo era el compañero de pupitre de la fría reina del campus, Lucía. Él era el amigo de la infancia de la heredera adinerada, Freya. Éramos el ship que todos en la escuela apoyaban, amor de infancia, perfectamente equilibrados. Hasta que apareció el estudiante transferido problemático. La señorita rica faltaba a clases para irse de paseo con él. E incluso se metía a la cocina para prepararle comida. La fría reina del campus dejó salir su complejo de salvadora. Estaba decidida a rescatar al problemático, pero ¿quién hubiera imaginado que él solo las estaba usando a ambas como sustitutas para practicar? Todo porque su verdadero amor tenía el rostro de Lucía y el cuerpo de Freya. Entonces todos lo entendieron. Mi amigo y yo no éramos más que pagafantas enamorados sin ser correspondidos. Los reemplazos destinados a recoger los pedazos. Capítulo 1. Después del examen conjunto de simulación, mi amigo David y yo fuimos criticados públicamente por la escuela. A mí me denunciaron porque mis notas habían sufrido una caída en picada. A él lo denunciaron por alterar la disciplina del examen. Nuestro profesor jefe intentó persuadirme con infinita paciencia. Jorge, equivocarse una vez no pasa nada, pero en el examen de ingreso a la universidad no puedes permitirte estar así. Ya estás en el último año. Tienes que mantener la estabilidad. David murmuró, como si fuera lo más natural del mundo. Eso seguro. Él será el futuro número 1 del examen de ingreso a la universidad. Al oír eso, el profesor jefe endureció el rostro y lo reprendió. Ni siquiera he empezado contigo, David. Dormirte en la sala ya era bastante grave, pero encima te levantaste sin permiso y te paseaste por otras aulas, alterando la disciplina del examen. ¿Acaso no tienes ningún respeto por mí como tu profesor jefe? Apreté el examen en mi mano y dejé escapar un suspiro cansado. La verdad, no se nos podía culpar. ¿Quién habría imaginado que renaceríamos justo en medio de un examen, abriendo los ojos ante preguntas de hacía 8 años? Cualquiera se habría quedado completamente atónito. Haber rellenado todo el examen con lo poco que lograba recordar ya era mi límite. Ni hablar de mantenerme entre los 2 primeros del curso. En cuanto a David, cuando despertó creyó que estaba en un set de rodaje. Se levantó con total tranquilidad y recorrió varias aulas, elogiando lo realista que era la escenografía, hasta que se topó de frente con el director, que estaba supervisando los exámenes. Y así, nuestros nombres terminaron en el tablón de anuncios público de la escuela. De pronto, las cigarras chillaron con todas sus fuerzas. Los alcanforeros proyectaban sombras ondulantes a lo largo del pasillo. Mis pensamientos fueron arrastrados de vuelta al presente. A través de la ventana de vidrio entreabierta, vi a mi compañera de pupitre, la primera del curso en este examen, Lucía. Tenía la mirada baja, concentrada mientras le explicaba un problema a Makoto, el nuevo estudiante transferido. El cuello pálido de la chica era esbelto como el de un cisne. Algunos mechones junto a sus sienes velaban parcialmente sus cejas y sus ojos. Sus dedos delicados sostenían el bolígrafo con ligereza mientras éste se deslizaba sobre el papel. Quizás sintió la intensidad de mi mirada. Se detuvo a mitad de trazo y, de repente, giró la cabeza hacia mí. Nuestras miradas se encontraron y quedaron suspendidas durante varios segundos, hasta que el viento caliente alborotó el cabello sobre mi frente. Makoto, sentado frente a ella, alzó una ceja y movió los labios. Lucía, ¿qué estás mirando? Ella retiró la mirada de inmediato y negó suavemente con la cabeza. Bajé la vista y observé mi palma mientras cerraba lentamente el puño, reconstruyendo con cuidado la línea temporal. El segundo examen de simulación del último año. El segundo mes desde que Makoto se había transferido aquí. A estas alturas, ya había conocido a todas las personas que debía conocer y se había familiarizado con todo lo que tenía que familiarizarse. Faltaba una semana para que Lucía y yo tuviéramos nuestra primera discusión. Una semana después, durante el estudio nocturno, faltaría a clase junto a Makoto solo porque él dijo que quería llevarla a ver el espectáculo de fuegos artificiales en la Plaza Rosa. Cuando me enterara, frunciría el ceño y le preguntaría con seriedad: Lucía, ¿has visto la cuenta regresiva del examen de ingreso a la universidad en la esquina inferior derecha de la pizarra? Habíamos sido compañeros de pupitre desde la secundaria. Nuestra compenetración era tal que bastaba una sola frase para entender el significado oculto del otro. Así que ella soltaría un bufido frío y diría: ¿y qué? He estudiado durante tantos años y solo he faltado a clase esta vez. ¿Qué diferencia podría hacer? Jorge, preocúpate por ti. Al mejor de 3. Ya has perdido una ronda, pero ella no sabía que, una vez que algo sucede por primera vez, la segunda vez resulta mucho más fácil. En cuanto al mejor de 3,
Era una apuesta que nos encantaba hacer desde la secundaria. 3 exámenes constituían una ronda completa. Quien ganara podía pedirle al otro lo que quisiera. En mi vida anterior, en realidad también había perdido esa ronda. Tras 2 empates, quedé en segundo lugar por un solo punto, incluso después de tener otra oportunidad. El resultado no cambió, solo que esta vez, mi propia puntuación era sencillamente miserable. Volví a levantar la cabeza y miré hacia allí, completamente seguro. Lucía, esta vez no tendrás otra oportunidad de vencerme. Capítulo 2. El profesor jefe habló hasta quedarse con la boca seca y, finalmente, en un arranque de compasión, hizo un gesto con la mano para que volviéramos al aula. Apenas cruzamos el umbral, escuchamos un murmullo en voz baja. Alguien sostenía la hoja de clasificaciones y suspiraba. Dios mío, después de shippear tanto esta pareja tan igualada, ¿no me digan que va a tener un final trágico? No pasa nada. Total, la pareja de amigos de la infancia que yo shippeaba ya tuvo su final trágico. Apenas terminó de hablar. Desde el pasillo no muy lejos llegó una risa ligera de chicas. Instintivamente volvimos la cabeza y, sin estar preparados, vimos una figura esbelta y bien proporcionada. David se quedó ligeramente atónito. Era la amiga de la infancia que había amado durante muchísimos años, tanto en su vida pasada como en esta. Freya. Vestía un conjunto deportivo blanco ajustado combinado con una falda corta plisada del mismo color. Llevaba una pulsera en la mano derecha y con la izquierda apartaba los mechones húmedos de sudor de su frente. Sus rasgos eran finos y definidos. Sus cejas y ojos, vivaces y claros, de pies a cabeza irradiaba la vitalidad y el aire juvenil propios de su edad. Era completamente distinta del carácter frío y distante de Lucía. Resopló con desdén. Muévanse, no estorben. Su tono era arrogante. Su expresión desdeñosa. Inclinó ligeramente la cabeza y miró al frente, deteniéndose justo ante David y ante mí. Si hubiera sido el David de 17 años de la vida pasada, probablemente no habría cedido y habría discutido con ella sin dar el brazo a torcer, diciendo que el pasillo no era de su propiedad. Siempre estaban peleando y reconciliándose, pero ahora era el David de 8 años después. Así que simplemente se encogió de hombros y, con calma, dio medio paso a la derecha para dejar espacio. La figura finalmente se alejó. Las voces que antes comentaban bajaron aún más. ¿Ven? Final trágico y bien definitivo. La razón por la que decían eso era otra. Una semana antes, Makoto se había saltado clases con Freya. El resultado fue que Makoto tuvo un conflicto con gente de fuera del colegio y, en medio del caos, ella recibió un golpe en el arco de la ceja. Al volver a casa, cuando sus padres le preguntaron preocupados, ella simplemente dijo que se había caído. David no pudo contenerse y les contó la verdad, que había sido por faltar a clase, aunque no explicó los detalles. Eso bastó para que sus padres la vigilaran estrictamente, obligándola a ir y volver del colegio acompañada. Esa misma noche, Freya rompió delante de David una taza que él le había regalado y, llena de indignación, lo increpó. ¿Necesito que te metas en mis asuntos? Deja de fingir que eres buena persona. ¿Crees que no lo sé? Solo porque me fui con Makoto a saltarme clases. Corriste a contárselo a mis padres. David, ¿crees que no sé lo que estás pensando? Das asco. Eres repugnante. Creo que nunca olvidaré la expresión de David, completamente devastado. Cuando estuvo frente a mí, sonrió con amargura y dijo, el médico dijo que si la herida se hubiera desviado apenas un poco más, podría haber perdido ese ojo. Le di una palmada en el hombro y no dije nada. Cada persona tiene su propio camino. Los demás no pueden comprender del todo los sentimientos ajenos ni ofrecer una mejor respuesta. Acompañar es el mayor consuelo. Solo quien lo vive en carne propia sabe lo que se siente, como la obstinación que David y yo tuvimos en nuestra vida pasada, como el futuro incierto que les espera ahora a Lucía y a Freya. Si fuera como en la vida pasada, mañana por la noche David no resistiría más y bajaría la cabeza para buscar a Freya, disculparse y tenderle una salida para terminar la Guerra Fría. Después de todo, durante tantos años, siempre había sido así cada vez que discutían, pero esta vez era diferente. Giré la cabeza para mirar a David. Él percibió mi duda, se acomodó el cabello con la mano y sonrió con una naturalidad desenfadada pero elegante, igual que el gran ídolo del futuro con decenas de millones de seguidores. Y dijo, ¿cómo era esa frase? Hay que ser un hombre de verdad, no un pagafantas. Capítulo 3. Para recuperar cuanto antes las lecciones que había olvidado, empecé a vivir aislado de todo lo que ocurría afuera, con la cabeza enterrada en los libros como si nada más existiera.
De vez en cuando también sacaba tiempo para orientar a David cuando venía a preguntarme algo. Él decía con el ceño fruncido, aunque quizá ya sea tarde, quiero intentarlo. Si no, en el futuro volverán a burlarse en los programas de mis notas de estudiante, la mancha negra de mi vida. Yo estaba al borde de las lágrimas. Miré de reojo el examen perfectamente doblado en la esquina superior derecha de mi escritorio. Ese sería, en esta nueva vida, la mayor mancha en mi historial académico. Freya, que pasaba por allí para ir a llenar su botella de agua, soltó una risa burlona. Ja, después de ser mediocre tantos años, ¿ahora vienes a esforzarte? ¿No suena un poco a postureo? Mi mano, que estaba trazando un esquema, se detuvo. Antes de que pudiera levantar la vista, escuché la risa ligera de David. Hay gente que quiere quedarse toda la vida en el basurero. Yo no. Yo también sonreí. Además, incluso con mi caída en picada por un error, mis notas siguen siendo mejores que las de algunos. En realidad, las notas de Freya no eran malas, pero tampoco estaban en la cima de la pirámide. En la vida pasada entró a la universidad gracias a su condición de estudiante con talento artístico. Incluso, en el momento de mayor fama de David, ambos llegaron a registrar oficialmente su matrimonio y hacerlo público. Por suerte, David tenía suficiente talento interpretativo y una capacidad sólida. No tenía malos hábitos, y además la etiqueta de amigos de la infancia lo ayudó a resistir la enorme pérdida de seguidores y la avalancha de insultos de aquella época. Lamentablemente, cuando el fandom del ship latido de David se volvió cada vez más grande, la noticia de que Freya y Makoto habían entrado juntos a un hotel en plena noche se disparó hasta el primer puesto de las tendencias. El afecto juvenil terminó convirtiéndose en algo irreconocible. Ante mi comentario punzante, Freya puso los ojos en blanco. Ah, sí. Entonces, ¿por qué cada vez estás más por debajo de Lucía? Me quedé ligeramente atónito. Entonces me di cuenta de que el asiento a mi izquierda había estado vacío desde el comienzo del estudio nocturno. De pronto recordé que esa noche era cuando Lucía faltaría a clase para ir con Makoto a ver el espectáculo de fuegos artificiales. Originalmente, algo así habría recaído en Freya, pero como recientemente estaba bajo estricta vigilancia de sus padres y estaba fingiendo buen comportamiento para que le redujeran el castigo, la que terminó yendo fue Lucía. En la escuela, Lucía era famosa por su excelente conducta y rendimiento. El profesor que pasaba lista pensaría que tenía permiso y no le daría importancia. El profesor jefe asumiría que tenía sus propios arreglos y tampoco intervendría. Así que faltar a clase resultó muy sencillo. En cuanto a Makoto, pidió 3 días de permiso alegando que debía someterse a una cirugía para extirpar un grupo de tejidos inútiles en la cabeza humana. Después de que sonara la campana al final del último estudio nocturno, me quedé media hora más en el aula para terminar el último examen de matemáticas. David se quedó conmigo, esforzándose a mi lado. Cuando terminamos, entramos en la silenciosa escalera y nos encontramos de frente con Lucía, que había regresado al colegio para recoger sus cosas. Nos separaban 8 escalones. Yo la miraba desde arriba, ella me miraba desde abajo. David chasqueó la lengua y tiró de mí para irnos, pero Lucía dio un leve paso y nos bloqueó. Me preguntó, Jorge, ¿no vas a preguntarme por qué no vine al estudio nocturno? Le sonreí con calma. Lucía, es asunto tuyo. No voy a interferir en ninguna de tus decisiones. Después de todo, un error que ya cometí una vez, no permitiré cometerlo por segunda vez. David cruzó los brazos, con expresión confusa pero con un dejo de burla en los ojos. Oye, ustedes solo son compañeros de pupitre. ¿Por qué tendría Jorge que preocuparse por qué no hayas venido al estudio nocturno? Compañeros de pupitre. Una palabra pura, pero llena de infinitas posibilidades. Puede significar 1000 cosas, o puede no significar nada. Capítulo 4. Pero hay una distancia aún más ambigua que la de compañeros de pupitre, la de los que se sientan delante y detrás. Por ejemplo, Makoto y Freya. A diferencia de la actitud humilde y contenida que mostraba cuando a diario le pedía a Lucía que le explicara problemas, con Freya su rutina era de bromas y juegos constantes. Al principio, él enganchaba con el bolígrafo la coleta de Freya, que se sentaba delante. Ella sacudía el cabello con fastidio, pero Makoto, en vez de parar, la molestaba aún más a propósito. Después empezaron a jugar a dibuja y adivina. Makoto escribía letras con el bolígrafo en la espalda de Freya para que ella adivinara. Ella se giraba fingiendo enfado. Makoto, estás haciendo trampa. Claramente no flor venenosa. Makoto se reía y decía con resignación, vale. Retiré la mirada, pero por el rabillo del ojo vi a Lucía, que también los estaba observando. En el examen que tenía delante,
Llevaba media clase nocturna atascada en el mismo problema sin obtener respuesta. David me había contado que ese juego de escribir en la espalda comenzó cuando eran pequeños. Sus padres, para que se estuvieran quietos, les pedían que se escribieran palabras mutuamente. Quien acertara más recibía más estrellitas rojas como premio. Con el tiempo, se convirtió en un juego exclusivo entre ellos, pero la verdad es que, si cambiabas a la persona, también funcionaba. El canto de las cigarras desapareció. Aquel verano sofocante por fin estaba llegando a su fin. Sin embargo, a medida que la cuenta regresiva para el examen de ingreso a la universidad disminuía día tras día, bajo la enorme presión académica, los compañeros buscaban entretenimiento en los pequeños descansos para tomar aire. Por ejemplo, antes alborotaban y sipeaban nuestra pareja. Claro que, en aquel entonces, ninguno de los dos lo explicó ni se enfadó. Había, inevitablemente, una indulgencia difícil de aclarar. Y ahora, empezaron a apostar sobre quién terminaría con Makoto, Lucía o Freya. La apuesta nació después de una clase de educación física. El profesor tuvo que irse por un asunto urgente y nos dejó actividad libre. Algunos aprovecharon para relajarse al aire libre. Otros regresaron al aula para repasar. Freya charlaba con unas compañeras sobre chismes. Lucía estaba en clase estudiando con Makoto. David y yo compramos una botella de cola y caminábamos de vuelta al aula. A mitad de camino nos encontramos con Makoto, que había bajado antes porque ya no podía concentrarse. Nos saludó con una sonrisa burlona. Oh, Jorge, David, ¿a ustedes también les gusta esto? A mí me encanta. Lástima que soy pobre y no puedo comprarlo. Qué triste. No, que te guste algo y no poder tenerlo es demasiado miserable. Ay, solo puedo ver cómo se convierte en el de otro. Estaba a punto de destapar la botella y echársela directamente en la boca, cuando al segundo siguiente, antes de que pudiera decir nada, un balón de fútbol salió disparado y rompió el vidrio de la caja contra incendios que estaba a nuestro lado. Reaccioné rápido y aparté a David de inmediato, pero al instante siguiente se escuchó el grito desgarrador de Makoto. Miré hacia abajo, un fragmento de vidrio se había incrustado profundamente en su pierna, y la sangre empezó a brotar al instante. La primera en llegar fue Freya, con los ojos enrojecidos por el pánico. Ayudó a Makoto a levantarse y le gritó a David, que estaba allí de pie mirando la escena: «Apártate». Luego sostuvo a Makoto y lo llevó hacia la enfermería. Después apareció Lucía. En sus ojos había una decepción que parecía verlo todo con claridad. «Lo vi todo», dijo. «Hace un momento tuviste la oportunidad de apartarlo. ¿Por qué te quedaste sin hacer nada?» Apreté mi mano, que también había sido cortada por el vidrio, y le sonreí. «Lucía, que él se lastime o no, ¿qué demonios tiene que ver conmigo? Y que yo lo ayude o no, ¿qué demonios tiene que ver contigo?» Después de eso, los compañeros formaron espontáneamente una apuesta. David dio un sorbo a su cola y sonrió, diciendo al azar: «Yo apuesto a que ninguna de las dos terminará con Makoto». Nadie lo escuchó, excepto yo, y estaba de acuerdo, porque yo había visto a la persona que Makoto realmente amaba, una chica cuyo rostro se parecía mucho al de Lucía, pero cuya figura se parecía más a la de Freya. Capítulo 5. Esa persona era su amor platónico antes de cambiarse de escuela, hermosa, de familia acomodada. Ese tipo de chica inalcanzable, situada en lo alto, ejercía una atracción enorme sobre Makoto, que desde pequeño había vivido acomplejado. Además, la frustración de haber sido obligado a transferirse por la excesiva frecuencia con la que se acercaba a ella, a petición de los padres de la chica, lo dejó con una espina clavada. Muchas de sus faltas a clase eran, en realidad, para ir a verla en secreto, teñirse el cabello, correr en moto a toda velocidad, actuar de forma excéntrica y juntarse a diario con gente problemática. Todo era para llamar su atención. En la vida pasada, después del examen de ingreso a la universidad, tanto Lucía como Freya le confesaron sus sentimientos al mismo tiempo. Lo que recibieron fue una sonrisa desdeñosa con un deje de comprensión. Él dijo con aire de satisfacción: «¿No hemos sido siempre amigos? ¿No está bien así? Ser amigos es más estable que ser pareja». Poco después, logró conquistar a su antiguo amor platónico. Recuerdo que cuando Lucía vio a los dos juntos, se quedó aturdida durante un largo rato. En su rostro, la expresión pasó visiblemente de la sorpresa a la agraviada tristeza. Dos rostros similares, sin necesidad de palabras, lo explicaban todo. Freya, por su parte, se dio cuenta de que solo era un sustituto para llenar un vacío cuando, en una tienda de ropa, una chica de aspecto rebelde la confundió y dijo: «Ja, por tu espalda pensé que eras la cuñada del jefe». Apenas terminó de hablar, apareció Makoto caminando con paso despreocupado.
rodeando con el brazo derecho a una chica de sonrisa radiante. Todos la llamaban con familiaridad cuñada. La sonrisa de Freya se congeló en sus labios. Después de eso, no volvimos a ver a Makoto. Solo escuchamos que se había fugado con esa chica y que se había ido a otra ciudad a convivir con ella. La siguiente vez que supe de él fue 8 años después. Para entonces, Lucía y yo ya estábamos juntos. Con el apoyo de la red de contactos de David, yo había emprendido con éxito y acumulado una fortuna de más de 100 millones. Lucía, tras ser admitida directamente al doctorado, había obtenido el rango de profesora titular y se había convertido en la directora de tesis de maestría más joven de la universidad. Sin embargo, la propuesta de matrimonio que había preparado con tanto esmero fue interrumpida por la repentina aparición de Makoto. Ahora que lo recuerdo, la escena fue tan dramática que cualquiera habría pensado que estaban grabando una telenovela exagerada. Ese día, Makoto estaba gravemente herido, pero aún así insistió en presentarse para confesarle sus sentimientos a Lucía, solo para verla por última vez. Y yo, sosteniendo el anillo que todavía no había alcanzado a ponerle en el dedo, observé en silencio cómo Lucía acompañaba a Makoto al hospital. Incluso me reprochó mi frialdad. Dijo: después de todo fuimos compañeros de clase. ¿Cómo puedes quedarte sin hacer nada cuando alguien se está muriendo? Lamentablemente, en ese entonces yo era un pagafantas. En mis ojos, ella llevaba un filtro automático que lo suavizaba todo. Pensé que simplemente era su carácter y jamás consideré que aún quedaran sentimientos pendientes. Si en ese momento hubiera tenido un poco de cerebro, habría notado lo absurdo de sus palabras. Yo ya había pedido una ambulancia. ¿Cómo se suponía que eso era dejarlo morir? Y además, qué doble moral. Una vez, solo por indicarle el camino a una chica que me pidió ayuda, Lucía estuvo una semana sin hablarme, diciendo que yo no tenía límites. Pero cuando yo estaba proponiéndole matrimonio, ella tenía que acompañar a Makoto al hospital. ¿Por qué en ese caso tenía que ser precisamente ella? Más tarde, Makoto fue hospitalizado. La ternura y la preocupación en los ojos de Lucía eran casi imposibles de ocultar. Después de dejarme plantado una y otra vez, su mirada y sus pensamientos comenzaron a divagar cuando estaba conmigo. En otra cita, cuando su teléfono sonó a mitad de la cena, presioné el botón para colgar y le dije con calma: termina de comer antes de irte. Al menos dejemos que esta relación tenga un final digno. Ella se quedó inmóvil, algo asustada, y me llamó: Jorge. No discutí. Con tranquilidad, bebí el último sorbo de sopa, llamé al camarero para pagar la cuenta y me levanté. Lucía, la próxima vez que nos veamos, no hará falta saludarnos. Pero aquella noche ella no fue a ver a Makoto. No sé por qué. Al día siguiente, el tema Freya entrando a un hotel de madrugada con un hombre se disparó hasta el primer lugar de tendencias. En ese mismo momento, David, que estaba en directo presumiendo ante los internautas de lo hermosa que era su esposa, se convirtió al instante en el payaso de todo Internet. Sus memes comenzaron a circular como locos por la red. El rey del estoy bien después de que le pusieran los cuernos. Lo curioso fue que nadie logró contactarlo, hasta que, 3 días después, vino a buscarme. David se frotó las sienes con cansancio. La voz áspera: estoy muy cansado, Jorge, de verdad ya no aguanto más. Ya le entregué los papeles de divorcio para dejarlos estar juntos. ¿Por qué ahora no quiere aceptarlos? Solté un leve suspiro y miré el teléfono que no dejaba de vibrar. En la pantalla aparecía el nombre de Lucía, justo cuando el coche estaba por salir del túnel. La luz cegadora me hizo cerrar los ojos por reflejo. Cuando los abrí de nuevo, había regresado 8 años atrás. Capítulo 6. A diferencia del enfrentamiento directo entre David y Freya, entre Lucía y yo todavía se mantenía una pizca de decencia. A veces, cuando el profesor nos llamaba a los dos para resolver juntos los problemas más difíciles del examen, teníamos que dejar de lado cualquier rencor y discutir con normalidad. Luego escuchábamos al profesor animarnos: ustedes dos no solo son rivales en el camino hacia el examen de ingreso a la universidad, también son compañeros que luchan codo a codo. Han estudiado con esfuerzo más de 10 años. La meta está justo delante. No pueden permitir que nada los afecte. Yo sonreía y asentía. La ventaja de no haber dejado nunca de estudiar en mi vida pasada era que, al regresar al último año, pude recuperar rápidamente los contenidos enterrados en lo profundo de mi memoria. Así, una vez que mis notas volvieron a su nivel original, ya no se vieron afectadas con facilidad. Quien sí se vio afectada fue Lucía. El día anterior al examen conjunto era su cumpleaños. Al terminar el estudio nocturno, Makoto le entregó un regalo, un reloj comprado en un puesto callejero. Una chica que lo vio comentó con envidia: «¡Wow!
¿Regalar un reloj no significa eso confesarse? Ah, sí. ¿Ahora por regalar un reloj barato ya están inventando que alguien se declaró? Quien respondió fue Freya. Miró con evidente desagrado a la chica, mientras su vista se deslizaba con aparente indiferencia hacia la muñeca de Lucía. Ante asuntos importantes, lo más peligroso es la mente inquieta. No sé si la intención de Makoto era declararse, pero Lucía sin duda quedó alterada por el asunto, porque después del examen su puesto cayó, de forma inusual, fuera del top 10. En su hoja había varios espacios en blanco que no escribió por razones desconocidas. Y yo, tras una noche entera de estudio, regresé al primer lugar. Esta ronda, la gané, no sé por qué. De repente recordé la última vez que terminó nuestra apuesta y el deseo que ella había ganado. En el pasado, cuando ganaba, sus peticiones solían ser sencillas, que la invitara a comer, o castigarme a hacer unas cuantas tandas más de exámenes de práctica. Solo la última vez fue diferente. El bolígrafo raspaba el papel aquella noche. Yo me recosté en la silla con resignación y le pregunté qué iba a pedir esta vez. David había dicho que cerca del colegio habían abierto un restaurante de ganso asado y que estaba muy bueno. Justo pensaba llevarla a probarlo. Pasó un buen rato sin respuesta. Cuando iba a preguntarle de nuevo, de repente la vi bajar la mirada y deslizarme una nota. Su letra, delicada y elegante, era como ella. En voz baja dijo: este deseo lo reservaré para después del examen de ingreso a la universidad. Sentí curiosidad y la miré, desde las mejillas hasta el cuello. Su piel se tiñó de un rojo intenso. No supe cuál era el deseo que pensaba pedir en ese momento, pero seguro que no habría sido como en la vida pasada. Ayudar a la persona que te gusta a conquistar a quien le gusta es una experiencia que, cuando la recuerdas, dan ganas de darte 2 bofetadas por lo ingenuo que fuiste. Después, ella se confesó a Makoto, y fracasó. Tal como en esta vida, cuando finalmente descubrió que el reloj que Makoto le regaló no era una confesión, sino, según sus propias palabras, te lo doy antes del examen. Así puedes llevarlo en la sala y controlar mejor el tiempo. No. Sonrió con una mezcla de despreocupación y resignación. Pero no pensé que tus notas bajarían esta vez. Hizo una pausa y, como en broma, preguntó: Lucía, no estarás culpando a este reloj por tu caída, ¿verdad? Claro que no lo haría. Pero esta vez, quienes fueron exhibidas públicamente por toda la escuela y llamadas a hablar con el profesor jefe fueron ella y Freya. Ella, por una caída anormal en sus notas, y Freya, por Makoto. Capítulo 7. El origen fue una pelea multitudinaria. De un lado, estudiantes de secundaria con uniforme escolar. Del otro, jóvenes problemáticos de fuera. Y entre la multitud, Freya vio la figura de Makoto. En un callejón caótico, Makoto protegía delante de sí a una chica con el rostro cubierto de lágrimas, enfrentándose a varios sujetos que empuñaban palos y herramientas improvisadas. Por aquel entonces, la estrategia de portarse bien de Freya ya había dado resultado. Al ver que había dejado de faltar a clase, sus padres suspendieron la escolta obligatoria, limitándose a exigirle que regresara a casa a tiempo. Freya era valiente. En cuanto vio a Makoto, corrió sin dudar hacia él y recibió golpes a su lado. No fue hasta que alguien llamó a la policía que ambos bandos se dispersaron. Antes de irse, el grupo contrario señaló con un bate de béisbol. El cabecilla, con una ferocidad palpable, gritó: Makoto, no los voy a dejar en paz. Freya se limpió la suciedad del rostro y le preguntó, llena de preocupación, si estaba herido. Él sonrió y negó con la cabeza, explicando que por casualidad se había encontrado con Sofía, una hermanita adoptiva que había reconocido tiempo atrás. 3 días después, Freya fue oficialmente sancionada y expuesta públicamente por el incidente. El profesor jefe llamó a Freya y a Lucía al pasillo y las reprendió con paciencia. Equivocarse una vez no pasa nada, pero en el examen de ingreso a la universidad no pueden cometer errores. Lucía, siempre he confiado en ti. Esta vez no lo contaremos. No dejes que afecte tu estado mental. Si te mantienes estable, puedes aspirar perfectamente a ser la mejor puntuación de este año. Lucía bajó la mirada en silencio. En cambio, Freya habló con tono ligero, medio coqueto, medio suplicante. Está bien, profe. Entonces lo mío tampoco cuenta esta vez. Sí, no dejaré que me afecte. En el examen voy a rendir muy bien. El profesor frunció el ceño y endureció la voz. Si Makoto quiere estudiar o no, me da igual. Hace tiempo que perdí la esperanza con él. Pero tú eres diferente. Con tus notas, si te esfuerzas, puedes entrar en una buena universidad. Si sigues mezclándote con él, tarde o temprano te arrepentirás. El examen está a la vuelta de la esquina. Si sigues así,
Tendré que llamar a tus padres. Freya hizo un puchero y replicó. Estaban acosando a esa chica. Makoto actuó con justicia. ¿Qué tiene de malo, profe? ¿Puede dejar de tener prejuicios contra él solo porque sus notas son malas? Sé que el deber de un estudiante es estudiar, pero aprender a ser persona también es importante. Hablaba con gran elocuencia. Lucía permanecía en silencio. Al final, tras sus súplicas casi teatrales, el profesor accedió a no llamar a sus padres y se marchó molesto. Makoto apareció enseguida para darle las gracias. Justo entonces, un grupo de estudiantes pasó empujándose y bromeando. Alguien chocó accidentalmente con Freya. Ella perdió el equilibrio y cayó al suelo, llevándose la mano al tobillo y aspirando aire con dolor. Al oírla, Makoto se agachó sin dudar. Sostuvo su pie, le quitó el zapato y dejó al descubierto un moretón oscuro en el tobillo. Al instante siguiente, intentó cargarla en brazos para llevarla a la enfermería, ignorando por completo a Lucía, que permanecía de pie a un lado. Freya, de excelente humor, se dejó abrazar dócilmente. David y yo pasábamos por allí bebiendo cola y casi no nos dimos cuenta, pero Freya de pronto llamó. David. David soltó un eructo, giró la cabeza con curiosidad y, al ver la escena, pareció comprender de inmediato. Sonrió con picardía. Tranquila, no sé nada. Ella guardó silencio un instante, mirándolo fijamente, y finalmente resopló. Más te vale recordar lo que dijiste. En la vida pasada, Freya no se encontró con Makoto ese día, porque aquel día, en clase, algunos compañeros estaban jugando a la adivinación del futuro. Tanto Freya como David sentían curiosidad por lo que les deparaba el destino. Después de sacar las cartas, recibieron interpretaciones distintas. Una decía, brillarás en todas direcciones. La otra, te perderás entre la multitud. La sonrisa en los ojos de David se desvaneció, y su ceño se frunció levemente. Freya soltó una risa burlona, sin darle la menor importancia. Capítulo 8. Con el examen de ingreso a la universidad cada vez más cerca, la apuesta también entró en su recta final. Algunos aseguraban que, después de graduarse, Makoto sin duda se declararía a Freya. Entonces empezaban a analizar lo bien que combinaban, el chico rebelde y carismático con la heredera de familia adinerada, una pareja clásica de historia escolar. Giré la cabeza hacia David, que sostenía la frente con una mano mientras marcaba el examen con el bolígrafo. Quizá los sentimientos demasiado estables son fáciles de olvidar, o quizá la convivencia de tantos años disimula el latido que alguna vez fue intenso. Así, la mirada de Freya se desplazó poco a poco hacia Makoto, que sabía halagarla y darle esa emoción que ella buscaba. Claro que también había quienes pensaban que la combinación del chico rebelde y la reina fría del aula era igual de común. Por ejemplo, Lucía. Si soy sincero, nunca entendí del todo cómo Lucía terminó enamorándose de Makoto. Al principio, lo despreciaba por ser un estudiante que no se tomaba nada en serio. Makoto, lejos de molestarse, empezó a hacerle preguntas y a pedirle consejo con humildad. A diferencia de mí, que después de cada discusión académica solo intercambiaba con ella una sonrisa tranquila. Él, en cambio, siempre le preparaba pequeñas sorpresas y regalos. Con el tiempo, Lucía se acostumbró a su compañía. Una vez, durante el estudio nocturno, hubo un breve apagón. En la oscuridad escuché un grito ahogado y un golpe sordo. Cuando la luz volvió segundos después, vi a Lucía caída sobre Makoto. Makoto la ayudó a levantarse. Lucía bajó la cabeza, se mordió el labio y se disculpó, con el rostro enrojecido de manera poco natural. Yo seguí resolviendo el problema más difícil que había dejado el profesor. Por el rabillo del ojo vi que la punta de su bolígrafo permanecía inmóvil durante largo rato, hasta que terminé todos los ejercicios. Los pasos que escribió después estaban completamente desordenados. La respuesta, por supuesto, era incorrecta. Más allá del simple gusto, cuando dos chicas comparten al mismo chico, es difícil decir que no exista también una competitividad nacida de los celos. Pero en esta rivalidad femenina, quien cayó primero fue Freya. En aquella pelea multitudinaria, el otro grupo había amenazado con no dejar en paz a Makoto. Sin embargo, a quien buscaron fue a Freya. Cuando la noticia llegó a la clase, Freya ya había sido llevada al hospital. Ese día llovía con fuerza, y la lluvia ahogaba todos los sonidos. La abofetearon hasta perforarle el tímpano. La herida fue tan grave que no pudo continuar preparándose para el examen. Algunos compañeros a quienes Freya había ayudado antes, cargando agua o moviendo mesas, propusieron ir a visitarla al hospital. Por supuesto, Makoto también fue. Cuando regresaron, todos cambiaron de opinión. Nadie volvió a creer que ellos dos terminarían juntos. Se decía que la madre de Freya,
al enterarse de la pelea anterior. Reprendió a Makoto en el hospital. Él respondió con total descaro, sonriendo de forma insolente. Eso no tiene nada que ver conmigo. Fue su hija quien se metió sola. ¿Cómo me va a culpar? Los que la agredieron no fui yo. ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo solo vine como compañero a visitarla. ¿Ahora resulta que quiere echarme la culpa? Alguien preguntó cómo reaccionó Freya. Los presentes dijeron que ella simplemente permaneció recostada en la cama, limpiándose las lágrimas en silencio. No dijo nada. Después de todo, los hechos eran imposibles de refutar. Capítulo 9. David fue a visitar a Freya poco antes del examen de ingreso a la universidad. Lo llevó su familia. Freya acababa de despertar de la anestesia de la cirugía. Aturdida, vio la silueta de David sentado junto a la cama, concentrado en pelar una manzana. Con la voz entrecortada, dijo: David, soñé algo muy largo. En el sueño, tú dabas un giro increíble y te convertías en una gran estrella, pero en tu momento de mayor fama, le proponías matrimonio a alguien y registrabas el matrimonio oficialmente. David respondió. Freya preguntó, ¿no quieres saber quién era esa persona? David sonrió con indiferencia. Freya, en cualquier caso, esa persona no serías tú. Al oír esas palabras, el rostro pálido de Freya se tornó aún más descompuesto y confuso. David colocó la manzana perfectamente pelada en un plato limpio y se levantó. En realidad, una manzana pelada no sabe tan bien. Se oxida demasiado rápido. La sensación de frescura desaparece enseguida. Había aprendido a pelar manzanas sin romper la cáscara por ella. David, al igual que yo, había sido un pagafantas en la vida pasada. Así que cuando Freya dijo, no me gusta comer manzanas, pero sí las manzanas peladas. No me gustan los camarones, pero sí los camarones pelados. Él aprendió de manera natural esas supuestas habilidades obligatorias de novio. Para pelar una manzana sin romper la piel, hay que hacerlo muy despacio. Pero esa habilidad inútil, probablemente no volvería a usarla nunca más. Tras la salida de Freya, en la clase empezaron a dar por hecho que Lucía y Makoto terminarían juntos. En cada descanso, se los veía discutiendo problemas. Así que, aunque Lucía y yo éramos compañeros de pupitre, durante mucho tiempo casi no tuvimos ocasión de hablar con tranquilidad. Después de que le explicara un ejercicio a David, él miró de reojo a Lucía, que seguía repitiendo la misma explicación una y otra vez, y se rió. ¿Cuántas veces ha explicado ya esa pregunta? Es el típico caso de preferir pensar que uno no explicó bien, antes que admitir que el otro simplemente no estaba escuchando. Detuve el bolígrafo y miré a Makoto, que giraba el suyo con aire distraído. Recordé que, unos días antes, al pasar frente a un cibercafé, lo vi allí de pie con la chica a la que había protegido en aquella pelea, cuando en la vida pasada, en esas fechas, debería haber estado hospitalizado. Parecían discutir. Al final, ella le dio una bofetada y se marchó. Y después de eso, Makoto empezó a entrar y salir del colegio junto a Lucía. La última conversación que tuve con Lucía fue tras el último examen conjunto de la apuesta al mejor de 3. Sin sorpresa, gané. En la víspera del examen de ingreso, el aula estaba vacía. Lucía y yo estábamos uno al lado del otro en el pasillo, mirando el campo bajo el atardecer. La luz se deslizaba sobre nosotros. Ella inclinó la cabeza y preguntó, dime, ¿cuál es tu deseo? En la pista corrían chicos y chicas con uniforme escolar. Giré el rostro hacia ella y pregunté, Lucía, ¿recuerdas el deseo que dijiste que reservarías para después del examen? Me sostuvo la mirada y asintió. Hice un gesto con los labios. Mi deseo es muy simple. Nunca digas ese deseo que reservaste. Levantó la vista hacia mí, con una expresión compleja. Al segundo siguiente, apareció Makoto de repente y la llamó. Lucía, vamos, te llevo a dar una vuelta por la colina trasera. Observé su figura alejarse y me giré para caminar en dirección opuesta. En esta vida, la trayectoria ya había cambiado. No sabía cuál sería el deseo que ella había reservado para después del examen, pero fuera cual fuera, ya no quería volver a escucharlo. En la vida pasada, después de esa apuesta, mi deseo fue que fuéramos juntos a la Universidad C. Después de todo, ese había sido nuestro objetivo común desde que nos conocimos. En aquel entonces, también había algo de apuesta en ello. Un fin de semana por la tarde, antes de todo eso, alguien puso en la radio escolar la canción Aquellos años apresurados. Se desató una ola de debate sobre la historia, cuando se mencionó la gran pregunta de 13 puntos que el protagonista dejó en blanco por la protagonista. La clase se dividió. Los chicos decían, ¿qué clase de simple campeonato renunciaría a su futuro por una chica? Muchas chicas replicaban, si ni siquiera sabía resolverla.
Solo estaba fingiendo ser profundo y romántico. Pero Lucía, con el rostro lleno de ilusión, dijo: yo creo que el hecho de que él sacrificara algo en silencio para poder estar juntos, ¿no es eso romántico en sí mismo? Un compañero respondió con desdén: no creo que sea correcto sacrificar el propio futuro por otra persona, y tampoco creo que un hombre se sacrifique por una mujer sea romántico. En las obras populares siempre ponen al hombre como el que se sacrifica, como si quisieran decirle al mundo que sacrificarse es un deber innato del hombre. ¿Pero por qué? ¿Por qué el que siempre tiene que sacrificarse es el hombre? ¿Por qué no puede ser la mujer la que se sacrifique? Lucía replicó: yo no he dicho que las chicas no puedan dar. Dar es algo mutuo. Si fuera por alguien que me gusta, yo también estaría dispuesta a hacerlo. Al oír eso, me sentí inquieto. En aquel entonces, realmente temí que ella dejara una pregunta en blanco por Makoto. Así que, con un 1% de esperanza, formulé aquel deseo en nuestra apuesta. Por suerte, lo cumplió. Al volver a empezar esta vida, la canción volvió a sonar. Y entonces me di cuenta de algo. El hecho de que no dejara preguntas en blanco quizá no tuvo nada que ver con nuestra promesa, porque en esta vida, sin que yo formulara ese deseo, ella igualmente respondió cada pregunta con seriedad, y obtuvo exactamente la misma puntuación que en la vida pasada. Lamentablemente, se demostró a sí misma con sus notas, pero expresó sus sentimientos con su elección de universidad. Capítulo 10. Supe que Lucía había cambiado su elección de universidad en la fiesta de graduación. Yo estaba recibiendo las felicitaciones de mis compañeros mientras consolaba a David, que suspiraba sin parar, excepto Freya, que no pudo presentarse al examen. Las notas de todos fueron exactamente iguales a las de la vida pasada. Yo seguía siendo el primero del examen nacional, un punto por encima de Lucía. David sostenía su hoja con la misma puntuación de antes y se me acercó con cara larga. Tanto esfuerzo para nada. Pensé que con Renacer podría dar un giro increíble. Sonreí con resignación. Si fuera tan fácil, entonces todos los repetidores entrarían a universidades de élite. 8 años sin tocar un libro y volver directo al último año, mantener la puntuación anterior ya es impresionante. Apenas terminé de hablar, se escuchó un coro de abucheos juguetones. Todos estaban bromeando sobre Lucía y Makoto, ya libres de la identidad de estudiantes. Miraban a los dos con descarada ambigüedad. Alguien levantó su copa hacia ellos con una sonrisa. ¿Debería desearles un futuro brillante o una feliz unión? Lucía bajó la cabeza, sonrojada. Makoto se quedó un segundo desconcertado y luego hizo un gesto para que dejaran de decir tonterías. Pero los recién graduados tenían entusiasmo ilimitado. El ambiente estaba en su punto máximo, y todos empezaron a corear para que estuvieran juntos. En medio de los vítores, Lucía levantó la cabeza y, con voz tímida, dijo: Makoto, escuché que en la Universidad B hay un desafío de bienvenida para los nuevos estudiantes. Dicen que las parejas tienen más probabilidades de ganar. ¿Quieres que participemos juntos? Una confesión tan indirecta dejó a todos en silencio por un instante, antes de que estallaran en exclamaciones. David no pudo evitar murmurar: ¿qué demonios? Está diciendo que, teniendo nota de sobra para la Universidad C, bajó de nivel y eligió la B por él. Antes de que pudiera responder, la puerta del reservado se abrió de golpe. Un grupo de personas entró rodeando a una mujer. Era Sofía, la hermanita adoptiva de Makoto, la que se parecía a Lucía de rostro y a Freya de figura. El hombre que iba al frente dijo: Makoto, de verdad que no pudimos detenerla. Todos se quedaron atónitos. El delegado de clase se acercó a preguntar qué querían. La mujer lo ignoró por completo y fue directo hacia Makoto. ¡Paf! Otra bofetada en la cara. Makoto, ¿así es como asumes tu responsabilidad? ¿Me engañas a mis espaldas? ¿Quién es esta? Cuando parecía que iba a golpearlo otra vez, Makoto le sujetó la muñeca y sonrió con aire conciliador. Cariño, es un malentendido. Vamos a casa y lo hablamos. Ella resopló y giró la cara. ¿Quién es tu cariño? Makoto se volvió hacia sus amigos con una sonrisa. Digan ustedes, ¿quién es mi esposa? Respondieron al unísono: Sofía. Y luego añadieron: saludos, cuñada. Makoto apartó a Lucía, que todavía lo sujetaba del brazo, y tomó la mano con la que Sofía lo había abofeteado. ¿Te dolió la mano, cariño? No te enfades. Sí, ¿cómo crees que me atrevería? Todo es un malentendido. ¿Acaso no me basta contigo? Se escuchó un murmullo colectivo de asombro. Sofía, con el rostro aún tenso, se acercó y le dio una leve patada. Makoto la abrazó y, con gesto apenado, se dirigió a todos. Perdonen, fue un malentendido. Ella es mi novia.
David estalló en risa y me susurró: que una persona se equivoque es un malentendido, pero si todo el mundo se equivoca, ¿también es un malentendido? Cuando yo presumía mi relación en directo ya parecía un payaso. No sabía que existía algo más puro todavía. Me muero de risa. Si algún día no aguanto, recordaré esto para seguir viviendo. La confesión se cortó en seco. Los sentimientos quedaron reducidos a un final torpe y precipitado. El rostro de Lucía se fue quedando cada vez más pálido. De pronto, todo me pareció aburrido. Esquivé su mirada desesperada y salí del lugar con David. En esta nueva vida, muchas cosas habían cambiado, excepto Makoto. Él volvió a fugarse con Sofía y se fue a otra ciudad a vivir con ella. Después de aquel verano, cada uno tomó rumbos distintos. Nos volvimos a ver 8 años después, en una reunión de antiguos alumnos. Capítulo 11. David, igual que en la vida pasada, se convirtió en una superestrella de enorme popularidad. Por problemas de agenda no pudo asistir a tiempo a la reunión, pero a título personal donó 10 millones a su antigua escuela para apoyar su desarrollo y construcción, como regalo por el centenario del colegio. Luego proyectaron en la pantalla gigante un video de una entrevista suya. El periodista preguntó con tono incisivo: muchos internautas se burlan de sus calificaciones en la secundaria. ¿Qué tiene que decir al respecto? David sonrió con soltura y, con total seguridad, miró a la cámara. Mi mejor amigo me dijo una vez que debemos permitir que en este mundo haya personas cuyo talento no esté en los estudios. Pero lo importante es que, si cual sea tu talento, si te dejas caer demasiado tiempo, el cielo te lo quitará. Por ejemplo, Lucía. Escuchar ese nombre otra vez fue como si hubiera pasado toda una vida. El profesor jefe suspiró con pesar cuando habló conmigo. Si en aquel entonces hubiera prestado un poco más de atención, quizá no habría pasado esto. ¿Quién diría que esa chica tenía una mente tan dominada por el amor? Se decía que, tras ser engañada por Makoto y perder la oportunidad de ingresar en la universidad, se cayó en una larga etapa de frustración, hasta que un invierno sufrió un accidente de tráfico. Al despertar, como si hubiera recobrado la lucidez de repente, decidió repetir el año y volver a presentar el examen. Pero repetir curso es como renacer. Y renacer no significa necesariamente dar un giro espectacular. Repetir tampoco garantiza cumplir el sueño. Entre causa y efecto hay inevitabilidad y también azar. Si cualquier factor se desvía, el resultado no tiene por qué repetirse. Además, su cambio fue tan repentino que lo más probable es que también hubiera renacido. Pero el tiempo que le quedaba ya era escaso. Así que esta vez no logró repetir el éxito de la vida pasada. No volvió a entrar en la universidad ni a convertirse paso a paso en directora de tesis. Falló el examen. Tras una serie de fracasos, perdió por completo la confianza y el brillo que tenía antes. Al final, tuvo que dejar de lado su orgullo e ingresar en aquella universidad que siempre había despreciado. Recordé el día de mi graduación en la Universidad C, cuando recibí un mensaje que decía: resulta que, si te desvías un solo paso, ya no podrás llegar jamás al final. Venía de un número desconocido. No respondí. Al fin y al cabo, las reuniones de antiguos alumnos no dejan de ser un campo de batalla social y un escaparate de estatus. No importan las glorias pasadas, sino los logros actuales. Por eso no me sorprendió no ver ni a Freya ni a Lucía. Lo que sí me sorprendió fue volver a escuchar a alguien hablar de la trama de aquellos años apresurados. Un estudiante dijo: creo que cambiar la elección de universidad para poder estar juntos es algo realmente romántico. Una chica joven le preguntó al que parecía ser su novio: si fueras tú, ¿lo harías por mí? Él dudó un segundo y respondió: ¿y tú, lo harías por mí? Me detuve, me giré hacia ese grupo de estudiantes y sonreí con amabilidad. Compañeros, el futuro y el amor nunca están en conflicto. Si de verdad te gusta a alguien, con mayor razón no deberías renunciar a tu porvenir, sino aprovechar cada oportunidad. Después de todo, el corazón humano cambia con facilidad. Debes volverte lo bastante fuerte como para que la otra persona no tenga opción, mientras tú sí la tengas. Solo así el control estará siempre en tus manos, ¿no creen? Al salir del colegio, vi que el grupo de chat, que llevaba tiempo en silencio, volvió a activarse. Alguien propuso organizar otra reunión aprovechando la ocasión. Todos estuvieron de acuerdo. Por casualidad, el lugar elegido fue el mismo reservado donde celebramos la graduación. Justo coincidió con que David había terminado la promoción de su nueva serie y regresó a tiempo. Como la gran estrella cuyos carteles cubrían toda la ciudad, se convirtió en el centro de atención apenas apareció. Algunas compañeras le pidieron autógrafos, otras querían fotos. David sonrió y complació a todos, hasta que Freya, que llegó tarde,
Se acercó y le dijo, ¿cuánto tiempo sin verte? Capítulo 12. 8 años, es bastante tiempo. En realidad, los padres de David nunca se mudaron, solo que, después del examen de ingreso, por una oportunidad inesperada él entró en la industria del entretenimiento. Se hizo famoso de la noche a la mañana y su agenda se volvió tan apretada que casi no tenía tiempo de volver. A veces regresaba a casa para ver a sus padres, pero siempre se iba con prisa. Así que durante todos estos años no volvió a ver a Freya, solo había escuchado de ella a través de sus padres. Después de la perforación del tímpano, su audición quedó dañada de forma permanente. Tras graduarse, sufrió discriminación al buscar empleo. Al final, solo pudo regresar a su ciudad natal y encontrar un trabajo cualquiera que le permitiera sobrevivir. Recordé su figura cantando en el escenario en la vida pasada. Aunque no brillaba como David ante multitudes, también era respetada. Ahora la distancia entre ellos era tal que ni siquiera quedaba espacio para enredos. Incluso si se encontraban, solo quedaba el silencio. Y así fue. Esta vez David había regresado para llevarse a sus padres. Probablemente no volvería más. Al enterarse, todos preguntaron sorprendidos, ¿eso significa que ya no tendremos oportunidad de verte? Quien respondió fue Freya. Curvó ligeramente los labios y dijo en voz baja, ¿cómo que no? Si su imagen está en todas partes del mundo. David sonrió, pero no añadió nada más. Pensé que, si nada cambiaba, ese sería el final entre ellos. No sabría decir cuándo empezaron a alejarse. No hubo grandes conflictos ni despedidas solemnes. Solo un día, al mirar atrás, uno se da cuenta de que la verdadera separación comenzó muchos años antes. En un giro cualquiera, alguien, divertido por el drama, comentó riendo, la verdad. En aquel entonces todos pensábamos que ustedes dos acabarían juntos. ¿Quién nos hipeaba la combinación de amigos de la infancia? Lástima que luego se transfirió Makoto. Al mencionar su nombre, todos se dieron cuenta de que no había venido. Mi mano se detuvo un segundo sobre el vaso de agua. Busqué en mi memoria escenas relacionadas con él. Lo que más recordaba era el día en que se transfirió. Era inseguro y tímido. Para ocultar su incomodidad, mantenía distancia con todos y garabateaba nervioso en su pupitre. Cada vez que suspendía un examen, al día siguiente volvía al colegio con el rostro magullado. Aún así, no se atrevía a preguntar a los profesores. Solo apretaba el examen reprobado y lloraba en silencio en el aula. Por eso fui yo quien le habló con amabilidad. Oye, si no entiendes algo, pregúntame, yo te explico. Después alguien vino corriendo a decir que David había tenido un conflicto con otros. Dejé el bolígrafo y llamé. Lucía, ayúdame un momento. Explícale el ejercicio al nuevo compañero. Ella se giró al oírme. Makoto levantó la vista hacia ella. El recuerdo se interrumpió cuando alguien preguntó curioso, ¿no lo saben? Después de fugarse con esa chica, se quedaron sin dinero. Él no trabajaba en serio. Al poco tiempo ella lo engañó. Makoto, impulsivo, la golpeó y provocó que perdiera al bebé. Luego los padres de la chica fueron a buscarlo con decenas de personas. Le rompieron una pierna y le dejaron ciego de un ojo. Exactamente el mismo final que en la vida pasada. Y al hablar de eso, era inevitable mencionar a Lucía, porque Makoto fue a buscarla, pero ella solo dijo con frialdad, ¿y qué si fuimos compañeros? ¿Qué tiene que ver conmigo? Dejé el vaso sobre la mesa, entre suspiros y murmullos. Giré la cabeza hacia la mujer que había permanecido en silencio todo el tiempo, sentada en un rincón, tal como aquel primer día de secundaria, cuando al entrar al aula cada uno eligió su asiento. Yo miré de inmediato a la chica tranquila que se sentaba junto a la ventana. Capítulo 13. En comparación con el vínculo profundo entre David y Freya, la amistad de amigos de la infancia y la cercanía entre sus familias vecinas, la relación de compañeros de pupitre entre Lucía y yo parecía demasiado frágil. Incluso aquel ship equilibrado del que todos hablaban en su momento dejó de mencionarse después de que ella se confesara a Makoto. Todos pensaron que no había sido más que una fantasía colectiva. Nadie supo que yo realmente quise a Lucía. La quise hasta el punto de ceder y tolerar una y otra vez en la vida pasada. Confié tanto que ignoré todas sus anomalías y excusas. Tras varias rondas de bebida, salí a la terraza para tomar aire. Fue entonces cuando Lucía se acercó a mi lado. Giré la cabeza y miré ese rostro idéntico al de 8 años después en mi vida pasada. Parecía que nada había cambiado, salvo que ya no tenía aquella arrogancia ni aquella seguridad en sí misma. Nunca tuvimos ocasión de vernos, dijo. Felicidades, presidente Wang, lograste tu sueño. En secundaria, una vez hablamos sobre nuestros sueños. Lucía dijo muy seria,
Quiero ser una profesora realmente destacada, enseñar y también investigar, descubrir nuevos conocimientos. Yo lo pensé un momento y la miré. Entonces yo seré un magnate riquísimo, para que tenga suficiente dinero para investigar. Al final, ambos cumplimos nuestros sueños. Invertí sin escatimar en sus proyectos de investigación. Una vez ella me preguntó con duda, ¿no te preocupa perderlo todo si la inversión fracasa? Yo respondí, no, mientras tú me quieras, nunca será un fracaso. Ahora que lo pienso, fui yo el que fracasó. Los recuerdos y la realidad se superpusieron. De repente, dijo en voz baja, lo siento, tan bajo que por un momento pensé que lo había imaginado. Alzó la vista hacia mí, guardó silencio un instante y continuó, suena ridículo. El año que tuve el accidente y casi muero en la mesa de operaciones, parecía que entré en otro mundo. En ese mundo, entramos en la misma universidad. Estuvimos juntos, tú te convertiste en empresario. Igual que en esta vida, yo llegué a ser directora de tesis, incluso me propusiste matrimonio. Nosotros. Sí que suena ridículo, la interrumpí antes de que pudiera continuar. Ella sonrió con amargura, su expresión se apagó. Cuando me giré para irme, volvió a preguntar, Jorge, si en aquel entonces no hubiera cambiado mi elección de universidad, ¿habríamos tenido alguna posibilidad? No, respondí sin dudar. Quiso decir algo más, pero un estallido de vítores dentro del reservado la interrumpió. Miré hacia allí, la puerta estaba abierta. A diferencia de aquella vez en que apareció un grupo de matones agresivos, esta vez quien estaba en la entrada era una mujer alta y elegante. Era Ana, socia e inversora en mi nuevo proyecto en South City. Desde la puerta dijo con suavidad, me dijeron que el presidente Wang estaba aquí en una reunión de antiguos alumnos, como inversora suya. Esta noche yo invito a todos, que lo pasen bien. David sonrió con naturalidad y preguntó en broma, señorita Ana, qué generosa, ¿no teme que la inversión fracase? Ella respondió con seriedad, ¿cómo no voy a temerlo? Invertir implica riesgos. Hay que actuar con prudencia, por eso solo vale la pena cuando hay beneficio mutuo. Todos corearon mi nombre entre risas. Hasta el aire se volvió ambiguo. El viento nocturno levantó ligeramente el borde de la falda de Lucía. Di medio paso atrás. En su rostro cada vez más pálido. Me giré y me alejé. La próxima vez que nos veamos, no hace falta que vengas a saludar. Capítulo 14. Después de la reunión, David y yo nos fuimos juntos en coche. Al atravesar un largo túnel, un vehículo idéntico al nuestro pasó en dirección contraria. Por un instante, a través de la ventanilla entreabierta, creí ver a dos personas dentro. Una se masajeaba las sienes con gesto fatigado. La otra descansaba con los ojos cerrados, apoyada en el asiento. Me quedé atónito y giré la cabeza de inmediato para mirar mejor. Pero el coche ya había desaparecido. David terminó de hojear su nuevo guión y me preguntó qué estaba mirando. El túnel estaba a punto de terminar. La luz al frente se hacía cada vez más brillante. Negué suavemente con la cabeza. De pronto recordé que, muchos años atrás, cuando todos discutían la relación entre Lucía, Freya y Makoto, también habían comentado en voz baja sobre David y sobre mí. Decían, según las historias típicas de drama escolar, ustedes dos también cuentan como los clásicos personajes secundarios masculinos que aman sin ser correspondidos. Me acerqué sonriendo y pregunté, sí, entonces esa historia es demasiado estrecha. El mundo es tan grande y la vida tan larga. Nadie es el personaje secundario de nadie, ni siquiera tú, que estás hablando de nosotros. Después de todo, siempre fuimos los protagonistas de nuestra propia vida. ¿Para qué convertirnos en secundarios en la historia de alguien más?